La oración de la serenidad. Oración. Según la Real Academia de la Lengua Española, orar es hacer oración a Dios, vocal o mentalmente rogar, pedir, suplicar. La oración es una actitud del corazón que busca la comunicación con Dios, y puede transformar todas y cada una de nuestras actividades, puede transformar nuestra vida. El acto de hablar con Dios es un hecho profundamente espiritual, religioso. Supone la fe en un Dios personal que me ve y escucha, por lo tanto, puedo entablar un diálogo con Él. La influencia de la oración en la mente y el cuerpo humano es tan real como los latidos del corazón. De hecho, sus resultados se pueden medir en términos tales como mejoras de la salud, el bienestar, y la capacidad intelectual, así como la comprensión de la realidad en torno a la que giran las relaciones humanas. Sin lugar a dudas, la oración marca con su influencia nuestras acciones y conductas, hasta tal punto que las personas que tienen el hábito de orar viven con más paz interior, manifiestan una tranquilidad en el porte y reflejan en su rostro una nueva expresión. En lo más profundo de su conciencia brilla una luz. Rezar significa dirigir el corazón a Dios. Cuando una persona ora, instaura con Él una relación viva. Cuando practicamos la oración empezamos a descubrirnos a nosotros mismos, a cultivar un sentimiento ético, de solidaridad con los más débiles. Descubrimos nuestros egoísmos, nuestra vanidad y nuestros desatinos. Propiamente entendida, la oración es una actividad madura, indispensable para el desarrollo complejo de la personalidad y para la integración de las facultades más profundas del ser humano. Justamente a través de la oración, podemos alcanzar la armonía y la unificación de cuerpo, mente y espíritu, que es lo que otorga a la frágil constitución humana su fortaleza invencible. Diversos estudios han puesto en evidencia el papel positivo de la oración y la espiritualidad en el proceso de curación de alguna enfermedad. El tercer paso explica que cuando empezamos a amoldar nuestra voluntad a la de Dios, es cuando empezamos a usarla debidamente. Para todos nosotros, esta ha sido una revelación admirable. Nuestro problema ha sido el mal uso de la fuerza de voluntad. Con ella habíamos tratado de demoler nuestros problemas, en vez de tratar de que estuviera de acuerdo con las intenciones de Dios para con nosotros. Conseguir que vaya en aumento nuestra capacidad para hacerlo es el propósito de los 12 pasos de NA, y el tercer paso nos abre la puerta. Una vez que estamos de acuerdo con estas ideas, resulta en realidad fácil empezar a practicar el tercer paso. Cuando tenemos disturbios emocionales o en momentos de indecisión, podemos hacer una pausa y decir: Dios nos conceda la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí podemos y sabiduría para discernir la diferencia. Hágase tu voluntad, no la nuestra. El 11º paso dice: buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios tal y como lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para aceptarla. La oración es la elevación a Dios del corazón y de la mente. La oración, como se le considera comúnmente, es un ruego que se le hace a Dios. Disponiendo ya de más medios, tratemos de pedir aquello que es debido y que nosotros y los demás necesitamos más. Y creemos que el límite de nuestras necesidades está bien definido en esta parte del paso 11 que dice: pidiéndole que nos ilumine así a fin de poder cumplir con su voluntad. Esta es una clase de petición que puede hacerse a cualquier hora. A medida que transcurre el día podemos detenernos cuando haya que afrontar determinadas situaciones y tomar ciertas decisiones y volver a pedir sencillamente: hágase su voluntad y no la mía. Si en ese momento nuestro estado emocional fuese grave, conservaremos mejor nuestro equilibrio si recordamos o nos repetimos alguna frase o alguna oración que nos hubiera llamado la atención en nuestras lecturas o meditaciones. El solo hecho de repetirla una y otra vez, frecuentemente nos ayudará a remover obstáculos tales como la cólera, el miedo, la frustración y el mal entendimiento, y a volvernos así a la clase de ayuda más segura en momentos difíciles, nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, no la nuestra. Tal vez una de las mejores recompensas de la oración y la meditación es el sentir que pertenecemos. Ya no vivimos en un mundo hostil, ya no estamos perdidos, temerosos y sin un objetivo. En el momento en que alcancemos a vislumbrar la voluntad de Dios, en el momento en que empecemos a considerar la verdad,
la justicia y el amor como verdades eternas y reales de la vida, no nos alterará tan profundamente la evidencia aparente de lo contrario que nos rodea en asuntos de índole netamente humano. Sabemos que Dios vigila amorosamente sobre nosotros. Sabemos que cuando nos acercamos a Él, todo estará bien en nosotros. La existencia de la oración de la serenidad es antiquísima, fue conocida como muchas otras oraciones por la mayoría de teólogos, religiosos y filósofos de épocas antiguas. Una de las versiones más conocidas fue recogida alrededor de 1932 por el Dr. Reinhold Niebuhr, del Seminario de la Unión Teológica en Nueva York. Fue la adaptación de una oración más larga. En 1934, el Dr. Howard Robbins la incluyó en una publicación de oraciones. En 1939 la oración llamó la atención de uno de los miembros de Alcohólicos Anónimos, quien la leyó entre las noticias obituarias en el diario The New Times. Al comprender la importancia del significado que contenía este escrito, la oración fue dada a conocer a la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. La lectura realizada por Bill W. a los honorables miembros de la Junta despertó reacciones positivas, logrando opiniones magníficas y comentarios favorables al respecto. Fueron impresas tarjetas y distribuidas entre los miembros de AA de esta manera. Esta oración simple, pero con tanto significado ha llegado a ser parte de las herramientas y literatura de AA. Cuando en la práctica de nuestro programa de recuperación, leemos o escuchamos por primera vez la oración de la serenidad, sentimos que encierra algo grande y bello, pensamos que es uno de los regalos que nos ha dado Dios a través de las personas y que nos sirve para apoyarnos a mantener la calma y tranquilidad para poder intentar resolver las situaciones difíciles y los problemas a los que nos enfrentamos en el camino de la recuperación de Alcohólicos Anónimos. Las primeras ocasiones leemos la oración en forma mecánica, poco a poco y a través del tiempo y una interpretación cuidadosa de cada una de sus palabras podemos llegar a comprender y sentir por qué esta bella oración nos ha sido otorgada. En ella se encierra la palabra mágica, serenidad. Ahora podemos tratar de enfrentar y resolver con la confianza en Dios la mayoría de nuestros problemas o situaciones difíciles de los que muchas veces hemos huido. Ahora entendemos que estos tienen únicamente dos maneras de solucionarse. La primera es identificar, reconocer y cambiar las cosas con nuestra acción y la segunda es aceptando aquellos problemas o situaciones que no podemos cambiar. La ventaja de aceptar sin reserva aquellas cosas que no podemos cambiar es que dejan de ser un problema para nosotros y podemos expulsarlas de nuestra mente consciente, y dejar de invertir tanta energía mental y usarla en asuntos positivos. Por ejemplo, el aceptar nuestra condición de alcohólicos o enfermos emocionales, como algo que no podemos cambiar, nos hace entrar prácticamente en nuestro programa de recuperación. A través de dar nuestro primer paso, hemos resuelto prácticamente nuestro problema de aceptar nuestra condición de enfermo emocional o alcohólico. Ya que quedarse en medio, en la indecisión, significa más problema, más preocupaciones y mayor infelicidad. Lo indispensable es que nosotros debemos saber cuáles son las cosas que podemos cambiar y cuáles son las que no podemos cambiar. Por eso le pedimos a Dios y con apoyo de nuestros padrinos y compañeros nos otorgue la sabiduría para que nos permita comprender diferencia entre cuáles podemos cambiar y cuáles debemos aceptar tal como son. Le pedimos también en las situaciones a las que nos enfrentamos valor para cambiar aquellas que se pueden cambiar y le pedimos serenidad para aceptar aquellos problemas o situaciones que no podemos cambiar. Dios nos conceda la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, el valor para cambiar las que podemos y la sabiduría para conocer la diferencia. Vamos a analizar cada una de estas bellas y sabias palabras. Comenzando con Dios. Nos estamos dirigiendo a aquel que es todo amor y que tiene todo el poder y que no solamente lo tiene, sino que está deseoso de usarlo en nuestro beneficio. Es a quien nos dirigimos en nuestra petición. Así como en la oración del Padre Nuestro, las peticiones deben ser comunitarias, nunca en primera persona, no debemos excluir a nadie de ellas. Cuando estamos orando practicamos en la palabra y en la obra, el amor hacia nuestros semejantes. Siempre nuestras oraciones serán oídas cuando incluimos a otros en ellas. Conceder es para nosotros un regalo que se nos da sin pensar o sin valorar el merecimiento que tengamos para ello, no importa quiénes lo pidamos, ya seamos el santo más grande,
o seamos el pecador más grande del mundo, a todos se nos da en gracia. Por consiguiente, debemos pedir libremente, con seguridad, sin pensar en nuestros merecimientos para que se nos conceda. Serenidad es calma, es paz interior, es equilibrio emocional, es la impavidez, es presencia de ánimo ante el peligro, ante el dolor, ante la pena, ante la turbación, ante la ira, ante la cólera, ante la soberbia. Serenidad es el requisito indispensable a la reflexión. La serenidad da la luz a la razón para proceder acertadamente. La serenidad nos lleva a soportar los golpes de la vida aceptándolos. La serenidad conduce a la tolerancia y por ende a la justicia. En resumen, la serenidad nos lleva a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Es una palabra perfectamente escogida y a menudo poco comprendida por los que la usamos. Serenidad es algo más que todos esos estados de equilibrio que tanto buscamos en nuestro programa. Paz mental, paz espiritual, equilibrio emocional, felicidad, contentamiento. Es más que todos esos estados. Quizás, al definir cada uno de ellos podemos comprender por qué se dice que serenidad es una paz que sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión. Está más allá de nuestro entendimiento. Felicidad es el haber obtenido aquello que deseábamos, el haber alcanzado la meta que nos hemos propuesto, es no tener deseos básicos insatisfechos. Paz mental es falta de ausencia completa de conflictos mentales, es no tener problemas serios e indecisiones, no tener preocupaciones y no tener en resumen problemas mentales que resolver. Paz espiritual es la ausencia de todo conflicto moral, es un estado del alma donde no existe una falta de seriedad al actuar en forma que nos produzca remordimiento, es no tener sensaciones de culpa en el alma, es no tener problemas que resolver. Paz del corazón o equilibrio emocional es la ausencia de todo conflicto emocional, es un estado donde no hay penas en el corazón, donde no hay serios conflictos de deseos emocionales insatisfechos, como un amor no correspondido, intolerancia o insatisfacción de la actitud de un amigo o de un ser querido hacia nosotros. Contentamiento es una especie de satisfacción con lo que tenemos, lo contrario de la felicidad que es el haber logrado aquello que deseamos. Contentos estamos cuando aceptamos las cosas como son, aunque no nos gusten, pero serenidad es algo más que todo eso. Estará siempre sobre y encima de ellas y se mantendrá en su presencia a pesar de ella. Serenidad es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un tranquilo estado de las más altas facultades mentales, espirituales y emocionales que a pesar de todo y de cualquier otra circunstancia en contra de ella. Es la habilidad de permanecer tranquilo a pesar de que existan conflictos emocionales, a pesar de nuestra felicidad o nuestra infelicidad, a pesar de si estamos satisfechos o no estamos satisfechos con nosotros mismos, con las circunstancias. Una paz que está, sobre todo. Por ejemplo, si vemos un patito en un estanque de agua, deslizándose suavemente sobre ella, observamos qué inmensa tranquilidad hay en él, pero si pudiéramos ver por debajo el agua, observaríamos una inmensa conmoción producida por sus patitas al desplazarse. Esa es una idea de lo que entendemos por serenidad. En todos los tiempos han existido personas que casi siempre están tranquilas, serenas, a pesar del dolor, la invalidez, los problemas, y de un intenso y duro trabajo. Un ejemplo, Cristo en la cruz, sufriendo mentalmente, con una inmensa tensión emocional, con un dolor físico inimaginable para nosotros y, sin embargo, perfectamente sereno y tranquilo. Serenidad es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aceptar enfrentarnos a las circunstancias o a la gente que no podemos cambiar, significa simplemente en decirle a Dios, sí, Padre, cuando lo decimos sinceramente. Significa aceptar la voluntad de Dios, porque todas las cosas son su voluntad. Muy bien, yo me adaptaré y no trataré de forzar ni las circunstancias ni a la gente. Las cosas. Una cosa es un término amplio, no deja nada de fuera, cubre todas las circunstancias, adentro y afuera, toda la gente, todo lo que existe, no hay excepciones. Por consiguiente, no podemos, se refiere a aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar, ya sea por nuestro propio poder, sea con la ayuda de Dios. Porque la voluntad de Dios o las leyes de Dios hacen imposible cambiarlo sin dañar nuestra buena conciencia. El valor no tiene nada que ver con el sentimiento de miedo, no es ausencia de miedo como erróneamente se piensa. Cuando enfrente de un peligro real nosotros no reaccionásemos con miedo, dejaríamos de ser humanos.
Valor significa ser valiente en determinada acción a pesar del miedo. Un ejemplo es el soldado en el frente de batalla. Tiene el temor de ser muerto, y, sin embargo, tiene el valor de pelear. Nosotros estamos pidiendo a Dios que nos dé la voluntad y la fortaleza para llevar a cabo todo aquello que tengamos que hacer, no importa cuán grande sea el temor que tengamos de hacerlo. Dios nos conceda la voluntad para actuar siempre, no importa cuán graves sean los obstáculos y cuán grande sea nuestro temor. Cambiar. De nuevo tenemos la palabra de hacer las cosas relativas a nosotros. Poder cambiar con aquellas cosas, gente, circunstancias que son susceptibles de ser cambiadas, ya sea por nuestro propio poder, por nuestra propia fuerza o con la ayuda de otros o con la especial gracia de Dios. La sabiduría. Esta es una palabra clave en la oración. Sabiduría no significa conocimiento. Sabiduría es la habilidad de discernir la verdad y de encontrar el curso correcto a seguir en todas las cosas consideradas por nosotros. Es esta habilidad de distinguir lo falso de lo verdadero. En resumen, es el conocer o saber qué hacer con el conocimiento. Solamente hay dos fuentes de sabiduría en la vida. Una es a través de la edad y el conocimiento y la otra es un regalo de Dios. La juventud por sí misma no puede tener sabiduría. Ellos pueden obtenerla de Dios en algunas circunstancias como un regalo de experiencias. Pero si nosotros queremos sabiduría, puede venirnos a nosotros con la edad o con el estudio, siempre nos vendrá en respuesta a nuestra sincera, continua y humilde oración. Conocer significa el ser capaz de llegar a una conclusión definitiva, de tener conciencia de las cosas, el tener los hechos en la mano, lo que indica que nosotros no nos podemos sentar a esperar a un destino, sino que nosotros debemos tratar siempre de aprender el mejor curso a seguir, la mejor decisión que hacer, y la acción más correcta con nuestro duro trabajo y con la gracia en respuesta a nuestras oraciones. La diferencia es cuando actuar para cambiar algo o cuando reparar y aceptar las cosas tal como son. Prácticamente hablando, aquí hay mucha sabiduría para conocer la diferencia. Es el principio o el conocimiento básico de la naturaleza humana que, en muchas ocasiones nos hará saber cuándo aceptar o cuándo cambiar una cosa. La experiencia en el programa nos ha enseñado que la mayoría de las cosas fuera de nosotros, gente, circunstancias, no las podemos cambiar y que las actitudes, pensamientos, conocimiento que son parte nuestra sí los podemos cambiar. Tanto así que en los grupos de alcohólicos anónimos existe un axioma que dice, la mayoría del tiempo nosotros no podremos cambiar a los otros. En esta nueva forma de vivir podemos nosotros utilizar la oración de la serenidad, en todas nuestras áreas de vida, practicando con estos principios en nuestra casa. Nosotros aprendemos como primera regla, que tenemos que trabajar intensamente sobre nosotros mismos, buscando constantemente cambiar y al mismo tiempo mejorar constantemente y asimismo pensar que todas aquellas cosas y todas aquellas personas que nos rodean no van a cambiar, que las tenemos que aceptar como son. Muchos de los problemas que tenemos derivan de esta tendencia a querer cambiar a otros, en lugar de aceptar o de ajustarse tal como es él o es ella. Tampoco podemos cambiar de esposa o esposo porque esta es una de tantas cosas que no podemos cambiar porque intentarlo es contra la voluntad de Dios, además de que nos causa mucho sufrimiento emocional. A nuestros hijos generalmente no podemos manejarlos después de los 15 años y todo nuestro trabajo estará sobre nosotros mismos tratando de dar un buen ejemplo, tratar de enseñar a través de este ejemplo. Pero nosotros no podemos forzarlos, no podemos legislar moralidad. Tanto amenazas como fuerza en nuestra casa solo traerán rebelión. Es bondad, comprensión, estímulo y amor, las cosas que nuestros hijos esperan de nosotros. Si a pesar de la bondad, la comprensión, el estímulo y el amor, nuestros hijos caen o tienen serios problemas, ya eso está fuera de nuestro alcance y no nos queda más que aceptarlo. Al trabajar sobre nosotros mismos aplicándolo a nuestra vida social veremos que el uso de esta oración nos hará aceptar las condiciones sociales en que nosotros hemos nacido y hemos vivido, nunca pretenderemos escalar las diferentes posiciones que no nos corresponden. En el mundo de nuestros negocios aprenderemos a aceptar la competencia y no trataremos de destruirla, así como trabajaremos prudentemente para mejorar siempre nuestro estado financiero, pero estaremos siempre listos a aceptar cualquier revés que nos dé la vida.
estaremos listos a cambiar toda nuestra vida, pues es necesario si por una de estas circunstancias nuestro presupuesto es mayor que nuestros ingresos, aceptamos esta situación y cambiaremos toda nuestra vida para vivir más modestamente, más sencillamente, con el presupuesto más bajo. Sabiendo que somos alcohólicos y que estamos plenamente convencidos de que hay situaciones que no podemos nosotros tolerar ni muy a menudo ni por un tiempo demasiado prolongado. Estas excepciones son producidas por los resentimientos o por la compasión propia. Si esto sucede muy a menudo o de muy larga duración y tenemos un resentimiento mucho tiempo, automáticamente podemos despertar esa compulsión sobre la que ya no tenemos control para beber. Recordemos siempre, nosotros los alcohólicos no podemos tolerar los resentimientos. Sabemos también que tenemos una serie de ciclos de depresión, de falta de sueño, que pueden ser manejados sin ninguna dificultad aceptándolos. También tenemos en sesiones el temor o bajones, dijéramos, en nuestro estado de ánimo, que también debemos aceptar. Sabemos que aceptando estos estados están menos con nosotros. Nacimos con un potencial mental que no podemos cambiar, pero que nosotros podemos enriquecer a través del estudio y a través de la lectura y que también podemos iluminar con la oración. Tenemos pensamientos confusos, inapropiados, desordenados, obsesivos, etc., que nosotros no quisiéramos tener, pero siendo humanos, durante nuestra vida tendrán que aparecer a mayor o menor medida. Todos los escritores están de acuerdo que la mejor manera de manejar estos pensamientos que no queremos tener es aceptándolos e ignorándolos. Es como si alguien que nosotros no queremos en nuestra casa, llega y toca nuestro timbre. Pero si nosotros abrimos la puerta y tratamos de argumentar con él, lo más probable es que termine por entrar y continúe una discusión. Pero si nosotros dejamos que suene el timbre y lo ignoramos, después de un tiempo se cansará y se irá. Lo mismo pasa con este tipo de pensamiento. Al aceptarlos e ignorarlos, desaparecerán. Debemos pedir a Dios serenidad para aceptar los defectos físicos de nuestro cuerpo o los procesos naturales de la edad. Tenemos que admitir que existen situaciones de nuestro organismo que no podemos cambiar. Por ejemplo, muchos se niegan a aceptar la calvicie. Gastan montones de dinero de aquel medicamento tantas veces anunciado en una revista, que promete resolver el problema. Sería mucho mejor si se aceptara esa condición con serenidad. Existe aquel enfermo que después de un diagnóstico médico consulta a muchos doctores para encontrar a alguno que estuviese de acuerdo con él, con la idea de que no tiene dicha enfermedad. Sencillamente se niega a aceptar su padecimiento. Existe otro individuo que se niega a aceptar por su voluntad los anteojos, aunque casi no veo el aparato para oír a aquel que no puede escuchar. Se niegan a aceptar esos defectos físicos ya sean de nacimiento o por el transcurso del tiempo. La sabiduría nos ha enseñado que en nuestra vida espiritual tenemos dos senderos. Nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos para cambiar todas esas situaciones en que actuamos y nos producen remordimiento, y lo que también tenemos que aceptar si a pesar de todo, nosotros caemos. Tenemos que aceptar las faltas, tenemos que aceptar los fallos que nosotros tenemos, que son parte de nuestra condición humana y que serán recurrentes, que aparecen siempre hasta el día que muramos. Pero al mismo tiempo trataremos de cambiar, trataremos de mejorar cada día, realizándolo porque Dios nos hará mejores, aquel día que nosotros hayamos mejorado en nuestra humildad. Recordemos siempre que nosotros podemos cambiar las circunstancias que nos llevan a cometer esas faltas de los cuales tenemos remordimientos. Muchas veces podemos cambiar, y pronto o más tarde nosotros tenemos que aceptar un hecho. En esto se necesita mucha sabiduría para saber que es una de aquellas cosas que no podemos cambiar. Se trata de nuestra muerte, y entre más pronto estemos listos para aceptar todas las circunstancias que Dios ha escogido para nuestra muerte, mejor. El hombre sabio la ha aceptado y él dice a Dios: siempre y cuando tú quieras enviarme, en la forma en que tú decidas hacerlo, cualquier clase de muerte que tú hayas escogido para mí, yo la acepto.